Aquí, entre dos. Esta mañana está aquí entre dos Gary Flores. Él es administrador general de recaudación del SAT, porque vamos a hablar de todos estos aspectos que recientemente se tocaron en la mañanera que tiene que ver con la recaudación de impuestos para este año. Gary, muchas gracias por estar aquí entre dos en Entre Líneas en Imer Noticias. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Muy buenos días. Al contrario, yo doy el agradecimiento por poder platicar contigo y con todo el auditorio. Gracias, Gary. Sin aumento de impuestos, la presidenta Sheinbaum destacó que hubo una recaudación histórica. Si nos pudiera usted explicar cómo fue posible esta recaudación histórica y qué es lo que se espera, sobre todo para este año. Claro que sí, Pati. Pues efectivamente, como muy bien lo anunciaba nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el 2025 fue un año de niveles históricos de recaudación para México, no solo para el SAT, para México. Y bueno, antes que nada, pues nos permitimos agradecer a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que contribuyen de manera oportuna y correcta con el pago de sus impuestos. ¿Y por qué decimos que fue histórica? Porque se recaudaron 487 mil millones de pesos más respecto del año pasado, que ya venía de ser un año histórico también. Este incremento de casi 500 mil millones de pesos, de casi medio billón de pesos, Pati, pues es un incremento en términos reales del 4.8%. ¿Qué significa esto? Que una vez que descuentas el efecto de la inflación, tienes la tasa de crecimiento, y en este caso es de casi 5 puntos porcentuales, lo cual pues no había sucedido en los últimos 7 años, Pati. ¿Y a qué se debió esta recaudación histórica, Gary Flores, desde su punto de vista? Mira, pues desde el punto de vista de aquí del SAT, tenemos que primero entender que estamos viviendo una nueva etapa en la cultura contributiva de México. Pues en la administración pasada tocó estar trabajando muy fuerte en los temas de fiscalización, poner en un piso parejo a todos aquellos grandes contribuyentes que no contribuían de la manera que debían. Tuvimos que esforzarnos mucho en mejorar nuestras auditorías, en estar pues revisando todas esas brechas de evasión que existían en México, y afortunadamente ahora en este segundo piso de la cuarta transformación pues estamos recolectando todo eso que estuvimos sembrando. Y tenemos eso, mexicanas y mexicanos que cumplen puntualmente con el pago de sus contribuciones, y a través del SAT pues lo que nos toca es brindarles el mejor servicio. Entonces, cuando se juntan esas dos situaciones, tenemos estos niveles de recaudación. Ahora, me gustaría también preguntarle aquí entre dos, Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT, ¿cuáles son las principales estrategias precisamente para que haya, sobre todo, más transparencia, pero también, como usted comenta, que haya combate contra los evasores fiscales? Estamos dando a conocer, Pati, en este comunicado, pues algo muy importante, que vamos a mejorar los insumos de auditoría, vamos a reducir las auditorías y lo vamos a hacer sobre todo de forma muy transparente, que no ocasione una carga administrativa muy fuerte a los contribuyentes a atender nuestras auditorías. Sin duda, y en ese sentido, Gary Flores, ¿qué va a pasar con el incumplimiento del pago de impuestos? Vamos a realizar máximo una auditoría a ese contribuyente durante el ejercicio fiscal, y además vamos a pegarnos a estándares internacionales de auditoría, revisando a través de muestras. En ningún caso podríamos estar pidiendo la totalidad de las partidas o de la información. Ahora, también recientemente se anunció que habrá una mayor rapidez en lo que tiene que ver con la devolución de impuestos, tanto para las personas como para las empresas. ¿Por qué se llegó a esta determinación? ¿Qué pasó el año pasado, por ejemplo, en este aspecto? Tenemos que seguir exigiéndonos en el SAT. Así como la gente cumple con sus obligaciones, nosotros tenemos que seguir exigiéndonos ser más eficientes, ser más ágiles, tener mejores trámites, mejores servicios. Y uno muy importante es el de las devoluciones, porque las devoluciones, tanto para las empresas como para las personas, pues son un medio de flujo de efectivo en realidad. Entonces, si en el SAT nos llegamos a tardar, aunque estemos respetando los plazos legales, pues tenemos ahí alguna situación que no favorece a los contribuyentes. Entonces nos estamos poniendo el techo todavía más alto de lo que ya lo veníamos haciendo, y estamos anunciando que vamos a hacer las devoluciones para personas físicas en un plazo promedio de 5 días,
y para las empresas en máximo 30 días, recordando que el plazo legal es de 40 días. Todo esto obviamente son números en promedio. Así es. Ahora también, ¿qué es lo que va a pasar con las llamadas factureras? Y si nos comenta aquí entre dos, Gary Flores, pues, ¿qué son estas factureras? Pues ahí sí, decirlo con claridad, decirlo con objetividad y con mucha contundencia, Pati, contra las factureras, que es un delito y que incluso se modificó la Constitución para que este tipo de conductas alcancen prisión preventiva oficiosa. Pues vamos a usar todo el peso de nuestros procedimientos. Vamos a aplicar los procedimientos legales que tenemos con estricto apego a la normatividad y respetando los derechos de los contribuyentes, pero contra las factureras particularmente, pues tenemos un procedimiento abreviado que lo que va a ayudarnos es a que dejen de facturar de forma inmediata. Es un mal que tenemos en México ya desde hace algunos años, que hemos tenido grandes avances en combatirlo, pero este año todavía tenemos más fuerza para hacerlo de forma más eficiente, y lo que buscamos a través de este nuevo procedimiento es que sea mucho más ágil, que en máximo 30 días estemos deteniendo la operación de estas empresas de papel que facturan gastos que no existen, que después algunos contribuyentes los hacen deducibles y de esa manera reducen el pago de sus impuestos. Así es. Y se sabe... Esta mañana está aquí entre dos Gary Flores. Él es administrador general de recaudación del SAT. Ahora, lo que hemos visto, de acuerdo con datos recientes del SAT y de Hacienda, es que ha habido una mejor y mayor fiscalización. ¿Lo podemos entender así, Gary Flores? En eso nos enfocamos mucho, sobre todo en los años pasados, en mejorar nuestra fiscalización, que tuviéramos una mejor selección y la pudiéramos terminar las auditorías de forma pues más pronta, y eso ha permitido que, digamos, que por cada peso que gasta el SAT en su funcionamiento se recaude cada año más. Ese es un indicador de eficiencia muy importante, pero este año nos estaremos enfocando más en combatir directamente a factureras, a nomineras, cuestiones de contrabando, y todo el resto, digamos, de nuestro esfuerzo, nuestra energía, de nuestra creatividad, ponerlo al servicio de toda la gente en los trámites, en las oficinas, en nuestros canales de atención, aprovechando, como ya decíamos al principio de la entrevista, pues este cambio en la cultura contributiva. También se dio a conocer que va a haber sanciones para quienes exijan constancia de situación fiscal para emitir facturas. ¿Por qué se dio esta medida, Gary Flores? Pues mira, lo que dimos a conocer y fue producto de precisamente la conferencia de la presidenta en la mañana, que un reportero denunciaba que en ocasiones, y parece ser que es una práctica que se ha extendido un poco, para facturarle a alguien, ya sea que sea tu trabajador o te prestó algún servicio, estaban exigiendo la constancia de situación fiscal, y eso hace pues que la gente fuera a las oficinas a pedir su constancia. Eso, pues decirle a todo el auditorio que eso es incorrecto, es una práctica incorrecta, que nadie tiene por qué condicionarte tu factura a la entrega de la constancia, y más bien son una serie de datos que deben conocer todos los contribuyentes para que les puedan emitir la factura, que es su RFC, su nombre o razón social, su código postal. Si tienen esos datos, no necesitan de ninguna manera la constancia. Entonces, pues sí dimos a conocer que esa es una práctica indebida y que incluso puede acarrear algún tipo de sanción económica, como una multa. Y ahora, ¿por qué se estaba exigiendo esta constancia de situación fiscal para emitir una factura? Pues mira, sí, seguramente es por el tema de los datos que te compartía, como que de alguna manera se hizo la práctica de, pues dame tu constancia porque ahí vienen los datos, pero son datos que son del registro. Cuando tú te inscribes, esos son tus datos. Entonces simplemente tienes que dar esos datos que tú ya debes de conocer. Ahora bien, si no los conoces, hay otros medios para conocer esos datos que no necesariamente es la constancia, y los puedes obtener de manera muy fácil en la página del SAT. Digo, si no los conoces, por si ya se te llegaron a olvidar o alguna situación, pero son esos 4 datos: el nombre, la razón social, el código postal y el domicilio. Así es, que son los datos que regularmente son los que se deben o los que se exigen al momento de emitir una factura. A mí me gustaría preguntarle también, Gary Flores, usted como administrador general de recaudación del SAT, que nos pudiera decir, que le pudiera usted decir a nuestras audiencias, ¿por qué es importante cumplir como contribuyentes?
Pues es muy importante, Pati, primero porque es una obligación constitucional. No podemos aspirar a ser un Estado, a ser parte de una sociedad, de un país en donde hay servicios, si no aportamos una contribución. Es una obligación de todas y todos los mexicanos. Entonces es nuestra obligación contribuir al gasto público como lo mandata nuestra Constitución, y también es nuestra obligación y nuestro derecho exigir pues que a cambio de esa contribución existan servicios, los programas de bienestar, las obras de infraestructura que mejoran nuestra calidad de vida. Es justamente esa relación Estado-gobierno con el ciudadano que permite pues que vayamos creciendo como país. Así es, sobre todo este aspecto muy importante, lo que se recauda de nuestros impuestos van enfocados precisamente pues a todo tipo de programas que tienen que ver con el bienestar de las y los ciudadanos. Gary Flores. Así es, Pati, lo dices muy bien y bueno, pues recordar que cada peso que contribuimos, pues lo vemos manifestado en educación, en salud, en seguridad, en alumbramiento público, en los programas del bienestar, que pues varios millones de familias reciben de alguna forma un programa del bienestar que ayuda a que tengan un mejor bienestar, que es lo que busca esta administración, Pati. Sin duda. Ahora, aprovechando que esté aquí con nosotros Entre líneas de Imer Noticias, Gary Flores, recientemente leí que también debemos de utilizar de mejor manera nuestras tarjetas de créditos, porque se hablaba de que, por ejemplo, es muy común que alguna persona le dé a su familiar la tarjeta de crédito para hacer algún tipo de adquisiciones, pero ¿esto tiene algún conflicto en cuanto a los impuestos, Gary Flores? ¿Qué es lo que puede suceder? Que primero pues decirle a toda la audiencia que de ninguna manera el SAT revisa de esa forma, es decir, no revisamos los gastos de las tarjetas pues de manera directa. Pudiera hacerse en alguna auditoría, pero para nada es un modelo de fiscalización del SAT. Pero ¿qué podría llegar a suceder? Que de pronto tuviéramos un exceso de gastos. Entonces alguien pudiera tener ingresos, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, de 10,000 pesos y gastos de 20,000. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él gasta de sus 10,000 pesos de ingresos 3,000, pero como la tarjeta la utilizan, pues no sé, primos, hermanos, papás, puede haber un excedente en los gastos. Y entonces eso, pues después se tendría, en caso de que hubiera una auditoría, que insisto, no se hacen auditorías de esa manera, no es un foco de alerta para el SAT, pero sí pudiera haber alguna discrepancia en algún momento de, oye, pues cómo es posible que alguien tenga más gastos que ingresos. Claro, por eso es importante hacer un buen uso. Sí, siempre hay que hacer un buen uso, recordar que esas tarjetas pues son a nombre de una persona, ¿no? Y pudiera por ahí haber alguna discrepancia. Finalmente, Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT, nos gustaría que nos diera algún mensaje precisamente pues para ser contribuyentes responsables sobre todo y pues estar con todo en orden, Gary. Claro que sí, Pati, pues desde el SAT invitamos a todas las mexicanas y a todos los mexicanos a seguir contribuyendo con nuestro país a través de nuestro correcto pago de impuestos. Decirles que tenemos más de 160 oficinas y módulos de atención en todo el país dispuestos a atenderlos, a orientarlos, a ayudarles en que se sientan tranquilos, que permitan acercarse al SAT cuando haya alguna duda, porque estamos nosotros como servidores públicos con toda nuestra creatividad y esfuerzo para brindarles el mejor servicio en cada una de nuestras oficinas y en cada uno de nuestros canales de comunicación oficiales. Perfecto, Gary Flores. Nuevamente le agradecemos mucho que haya estado aquí entre líneas, en Imer Noticias. Un abrazo. Al contrario, muchas gracias. Abrazo, buenas tardes. Aquí, entre dos.